Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les explicaré las partes de una fuente conmutada ATX. Lo primero que nos conseguimos en la parte externa es el enchufe hembra de alimentación de corriente 110 o 220. Tenemos este switch que ese adapta la fuente de 110 o 220. Tenemos este switch que hay fuentes que no la traen, que es para la desconexión de alimentación de la fuente. Tenemos un fan cooler que refrigera el interior de la fuente de alimentación. Luego, pasándolo por aquí, tenemos los cables de alimentación que llegan a un fusible. Tenemos una resistencia NTC, para proteger de sobretemperatura en la entrada. Tenemos unos diodos capacitores para filtrar la entrada de corriente. Tenemos los diodos rectificadores para convertir la corriente alterna en corriente continua. Luego tenemos estos dos capacitores que lo que hacen se utilizan para que usemos la fuente con 110 o 220. Aquí llega un voltaje aproximado de 160 voltios en el capacitor. En los diodos rectificadores, en el medio puente llega a 160 voltios y puente completo serían 320 voltios, que serían utilizados para la fuente de 220. Si es 110 sería un voltaje de 160 voltios de corriente directa que estarían llegando a uno de los capacitores. Si es 220 estarían trabajando los dos capacitores. Luego pasa a la etapa de los transistores, que son los que tenemos aquí. Luego pasamos a la etapa de los transistores, que son estos que tenemos aquí. Tenemos dos de 13007 y tenemos este otro que es un TRIA. Ya veremos su datasheet, que es el CEP703AL, que estos van de esta manera. Yo los desoldé para que se viera mejor el circuito. Luego pasan a lo que sería el transformador principal, que luego va a alimentar a estos bidiodos. Son tres bidiodos. Tenemos el SBL2040, el MOSFET F12C20C y tenemos el SBL1040CT, que estos van de esta manera, que luego van a alimentar a lo que sería la bobina y estos capacitores de filtrado y regulación. Tenemos también unos diodos que son, bueno, en la etapa de filtrado serían los bidiodos, y los capacitores regularían el voltaje en la salida. Otro circuito que tenemos es este circuito integrado que vemos aquí, que es un circuito integrado PIWM, y también hace la etapa de protección. En otra fuente más vieja tiene un circuito aparte de 339. En este caso no trae más circuitos, sino que ya viene todo incorporado en este circuito integrado. Aquí vemos lo más importante del datasheet. Aquí vemos un circuito integrado PWM, el ESG105T. Aquí vemos que sus características es para una fuente Hall Bridge de PC, de supervisión de fuente de poder. Tiene 2431 más un PWM. Tiene alta integración y pocos componentes externos. Protección de sobrevoltaje para 3.3, 5 voltios y 12 voltios. Protección de caída de voltaje para estos mismos. Tiene protección de caída de voltaje para los voltajes negativos. Tiene protección de sobrecarga y cortocircuito. Tiene un oscilador y un amplificador de error, que solo en otras tarjetas tienen lo que sería el 339. En este caso ya viene todo integrado. Tiene dos reguladores Chun para 3.3 y 5 voltios de standby. Aquí vemos los pines, vemos el PC-ON, los voltajes de B3.3 y B5, que hacen una supervisión de esos voltajes. Tenemos el OPP, UBAC,
el NBP, el B12, el OP2, el OP1, el Power Boot. Tenemos el FB2, el BREF2, el BREF1, el FB1 tierra, el comparador, el IN, el SS, que es el Soft Starter, el RI y la entrada de BCC, que es de alimentación. Aquí tenemos algunos voltajes de referencia, que tenemos el BCC, que es de debería medir de 4.5 voltios a 5.5. Tenemos el BREF 1 y BREF 2, debería medir 2.5, el PC-ON 5 voltios y el Power Boot 5 voltios. Aquí vemos qué significa cada nombre. Tenemos el OPP, es entrada de descenso de sobrecarga. Tenemos el UBAC, que es la detección de falla de corriente alterna. Si tenemos un problema en la entrada de alimentación de corriente alterna, manda un error a la fuente y la fuente se detiene. Tenemos el NBP, la entrada de protección para salida negativa. Tenemos el FB1 y FB2, salida para el lazo de regulación de convertidor. Tenemos el BREF1 y BREF2, entrada de comparador de referencia para lazo de regulación de conversor. Tenemos el COMP, que es la salida del amplificador de error, el IN, la entrada negativa del amplificador de error, el RI, conexión a una resistencia externa para el ajuste de referencia, y el SS, entrada de Soft Start. Luego, otros componentes que les quería mostrar es este componente que tenemos por aquí pequeño, que es un optoacoplador, que ya veremos su datasheet. Que este optoacoplador lo que hace es el circuito de retroalimentación para separar la etapa de corriente alterna y corriente continua en esta tarjeta. Más que todo para separar la etapa primaria con la etapa secundaria. Tenemos un circuito integrado de 431. Ya veremos su datasheet, qué significa, cómo están los pines. Aquí vemos el primer datasheet que les voy a mostrar, es el STD13007, que es un transistor NPN, es de switching de alta velocidad y tiene alto voltaje de colector de 700 voltios. Aquí tenemos la conexión de los pines, tenemos la base, el colector y el emisor. Luego tenemos el C1010, que es el optoacoplador, que es de alto voltaje de aislamiento entre entrada y salida. Aquí vemos el 1 es el ánodo, el 2 es el cátodo, el 3 el emisor y el 4 el colector. Tenemos otro, que este es un transistor, que vemos por esta área. Aquí vemos, estos son estos transistores que tenemos aquí. Este es el datasheet. Tenemos el emisor, colector y base. Luego tenemos los diodos, que es del SBL 1030CT hasta el SBL 1060CT. Se miden igual. Tendremos los pines 1, 2 y 3. Y aquí tenemos cómo están los diodos colocados. Para medirlos se miden como que fueran dos diodos. Colocamos la punta negativa para medirlo se miden igual que tuviéramos un diodo. Lo que pasa es que son dos diodos juntos. Lo que tendríamos que poner en un lado nos debería medir la punta negativa en el medio, y la punta positiva en el 1 y en el 3 nos debería medir continuidad, y volteando las puntas no nos debería dar continuidad. Pero en el próximo video de la técnica de reparación voy a hacer varias mediciones de algunos componentes, aunque ya yo tengo videos de cómo medir componentes en mi canal. Les dejaré aquí una tarjeta para que vayan a chequear esos videos. Luego tenemos este MOSFET de canal N, que es el CEP703AL, que es de 30 voltios, 40 amperios. Aquí vemos la gatilla, drenador y surtidor, y aquí vemos cómo es para medirlo. Y por último tenemos el AZ431B, que este es el integrado de regulador Chun ajustable, que este va aquí con el optoacoplador, que lo vemos que es este que tenemos aquí. Cuando este integrado falla, la fuente tiene problemas de
de alto voltaje en alguna salida. Tiene, por ejemplo, si es de 5 voltios, se va el voltaje a 9 voltios o hasta otro voltaje superior, y es una indicación de que este integrado está teniendo falla. Bueno, espero que este video le haya sido de utilidad. Mi intención era presentarle los componentes, todos los componentes que tienen y su datasheet, para que sepan cómo medir esos pines y qué componentes realmente se encuentran en la tarjeta de una fuente conmutada ATX. Bueno, me despido, regálame un like para así apoyarme a hacer más videos y suscríbete para que estés enterado cuando yo suba otro video. Nos vemos hasta la próxima, chao.